Hola, un saludo cordial. Nuevamente estamos aquí con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trayendo una información que consideramos es muy importante y le doy la bienvenida al Pastor Andrés. Buenas noches, Pastor. Pastor Edwin, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en este programa. Como dice el Pastor Edwin, hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante, un tema que hace 8 días y les pedimos disculpas porque hace 8 días tuvimos inconvenientes en la transmisión, nos tocó que suspenderlo, pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios, nuevamente y para entrar en un tema sumamente importante y queremos orar para entregarlo este tiempo en la presencia del Señor. Así que como usted está ahí, Padre, bendecimos tu nombre esta noche, Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a cada persona que nos está viendo en este momento. Pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos direccione en este tema que vamos a estar tocando, que es tan polémico y que al mismo tiempo, Señor, necesitamos como iglesia entender, comprender, para poder accionar de la manera correcta. Sí, Señor. Pedimos, por ende, tu sabiduría y tu guianza en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Pastor Edwin, como usted lo decía, es un tema importante y precisamente le hemos querido llamar ¿el aborto es un crimen? Y queremos que usted se haga esa pregunta, que no responda con base en de pronto criterios que ha escuchado de otras personas, sino bajo su propio concepto, bajo su propio criterio. ¿Considera usted que el aborto es un crimen? Porque el objetivo de esta noche, juntamente con el Pastor Edwin, es poder ilustrar y que usted pueda tener claro el si es un crimen el aborto o si no lo es, pero que podamos, tanto a la luz de la palabra como a la luz de la ciencia, tener claridad sobre este concepto. Entonces, para ya entrar en materia, Pastor Edwin, usted nos podría ilustrar esta noche sobre ese panorama general de lo que es el aborto. Claro que sí, Pastor Andrés, y a cada uno de ustedes. Empezamos definiendo primero qué es el aborto. El diccionario lo define como la interrupción del periodo de gestación o la interrupción del embarazo. Cabe anotar que hay aborto inducido y hay un aborto que es, por decirlo así, natural o un aborto espontáneo. Nos vamos a centrar en el día de hoy, obviamente en el aborto inducido, que para nuestro tiempo, en la actual sociedad, lo están considerando como un derecho fundamental para la mujer. Entonces existen grupos que les vamos a denominar abortistas o que están a favor del aborto y ellos reclaman esto como un derecho para defender a la mujer. Cabe resaltar que el aborto es un tema que está envuelto en muchos otros temas, como es las leyes de género, ¿verdad? El feminismo, el matrimonio igualitario y todo esto que, Pastor Andrés, realmente son ideologías más que realmente buscar un derecho para alguien. ¿Y por qué digo que ideologías? Porque finalmente no tienen ninguna base, ni siquiera científica, mucho menos bíblica. Entonces no hay bases para esto, son solamente teorías, son solamente ideologías. Debemos resaltar que en Colombia el aborto es legal. Desde el año 2006 se despenalizó al menos por 3 causas. La primera causa es la violación, la otra es la grave malformación del feto y la tercera es el peligro para la vida de la madre. Bajo cualquier otra circunstancia, el artículo 22 del Código Penal, esto incurre en prisión de 1 a 3 años de prisión. Lo que en este momento y para 2021 va a estar en la mesa, ¿verdad?, es acerca de despenalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el aborto, o sea, es eliminar este delito de la ley. Entonces, de manera que, como ha ocurrido en la República de Argentina hace pocos días, es lo que se busca para Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Cuando nosotros miramos el panorama mundial de cómo es esto en términos legales, la mayoría de países del mundo han aprobado el aborto.
Nosotros aquí vamos a mostrar una gráfica que se encuentra en Google, usted la puede buscar, y aquí encuentra un panorama general y si se dan cuenta, los puntos negros es donde por ninguna circunstancia está prohibido el aborto. Cabe resaltar, por ejemplo, los nazis, ellos la única forma en que permitían el aborto era si había alguna malformación y bajo ninguna otra circunstancia lo permitían. Quiero empezarles diciendo en este panorama general que el aborto lo llamamos como un asesinato, porque tiene que ver con la vida de un ser humano. Y lo digo porque la base científica nos apoya esto, Pastor Andrés. La ciencia ha demostrado que en el momento de la concepción ya hay vida. Y cuando inicia la vida y usted interrumpe esa vida, debemos resaltar que ese concepto de interrumpir está mal dicho, porque interrumpir significa algo que usted lo puede detener y después reanudar, ¿verdad? En el caso del aborto, mata a un ser humano y ¿cómo lo va a poder otra vez reanudar? No continúa el embarazo. No continúa el embarazo. La gestación es completamente, se acaba, se anula, entonces no podemos hablar de una interrupción. Ok, entonces ahí en ese momento, cuando las madres abortan, y si es el caso de la primera vez, ya es una madre. No se puede decir que es una mujer que abortó, sino que es una madre, ¿verdad? Y que si tomó la decisión, pues es cruda la realidad, pero asesinó a su hijo. Y podemos decirlo así, porque la ciencia realmente apoya esto. Hay unos argumentos, Pastor Andrés, y rápidamente quiero nombrarlos aquí. Que hablan estos grupos abortistas, y antes de eso quiero decirles, nosotros aquí no estamos haciendo campañas de odio contra estas personas. De hecho, hay muchas personas que no saben, hay personas que están protestando y en su mayoría son mujeres y realmente no saben y no tienen la idea de las consecuencias de lo que es el aborto. Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros estamos haciendo campañas de odio contra las personas, porque no nos interesa y nuestra lucha no es contra las personas. De hecho, oramos por estas personas para que el Señor abra el entendimiento. Pero una de las mentiras es que las cifras estadísticas dicen que son muy altos los abortos que se practican y en los cuales se pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces hay cifras que son altamente exageradas, y lo digo porque usted esta información la encuentra en YouTube o en las redes sociales. Hay estadísticas e incluso en las páginas oficiales, en nuestro caso Colombia en el DANE, que estas estadísticas, estas cifras están infladas, y las inflan con el propósito de presionar, ¿verdad? Para que estas leyes sean aprobadas en las naciones. Entonces ellos se apoyan en las cifras. Lo otro, ellos dicen que esto es un problema de salud pública. Y cuando nosotros miramos las causas que realmente afectan a la mujer, el aborto está muy por debajo del porcentaje y muy lejos de convertirse en un tema de salud pública. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de enfermedad y cuando hablamos incluso aquí de muerte, es triste notarlo, pero nuestro sistema de salud, al menos en Colombia, está muy afectado, ¿verdad? Cuando se propone legalizar el aborto, despenalizar el aborto, no es solamente que escriban que a partir de ahora es legal, sino que también se convierte en una carga financiera, Pastor Andrés. Totalmente. El país, los recursos públicos tienen que ser invertidos en esto, y es otra de las cosas por las cuales aquí en Colombia el gobierno no ha querido hacerle frente a este tema. Quizá o ha tenido que ver con razones morales. Yo no voy a discutir eso, en qué porcentaje, pero en su mayoría, como lo han expresado, ha tenido que ver con el tema económico, porque es una carga financiera bastante alta para el país. Entonces, esa es otra de las mentiras. Otra mentira es que el feto es un conjunto de células. Ellos no lo consideran un ser humano. Pero si bien es cierto, todos somos un conjunto de células, pero somos seres vivos, y más que seres vivos es humanidad, somos seres humanos. Ustedes saben que los animales son seres vivos también, las plantas, pero hay una gran diferencia, y el ser humano tiene razón, ¿verdad? Tiene conciencia, y ahí es donde nosotros decimos valoramos la vida. Y si hablamos de la creación del Señor, pues somos a imagen del Señor. Y el Señor esto realmente lo deja muy marcado en la Escritura. Entonces un feto no es
un conjunto de células nada más, es una persona. La otra mentira es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y estamos de acuerdo, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero resulta que si ella está embarazada, ya es un cuerpo diferente. No tiene derecho a decidir asesinar a otro ser humano, y más si se trata de su hijo, por Dios. Hay algo que quiero anotar, porque precisamente me encontraba yo con una imagen, y en esa imagen bastante agresiva, ¿sí? Pero que podríamos decir que es muy verdadera con respecto al concepto de aquellas mujeres que dicen: es que yo mando sobre mi cuerpo. Y entonces decían a estas mujeres que piensan de esa manera, y se les respeta completamente, como lo que dice su merced, pastor, de que totalmente de acuerdo en que ellas son dueñas y tienen potestad sobre su cuerpo, pero si tienen una vida dentro y el objetivo es no querer ser madres, pues hagan un ejercicio o hagan una actividad, y háganse una cirugía con la cual su útero, su sistema reproductivo, se lo estirpen, se lo saquen de su cuerpo, y entonces no va a tener que estar luchando para no quedar embarazada o para no dar a luz mejor un hijo, ¿sí? Pues repito, es agresivo ese punto de vista, pero ahí se tiene razón. Es que es mi cuerpo, entonces yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Pero ya hablando de otro cuerpo, como el que está siendo formado, que está creciendo en su vientre, es totalmente diferente. Tremendo. Otra de las mentiras, Pastor Andrés, es que dicen que las personas que son pro vida tienen solamente argumentos religiosos, que son fanáticos, ¿verdad? Y esto obviamente se cae de su peso, porque como dijimos al inicio, la ciencia le ha dado la espalda al aborto. La ciencia respalda esto, la ciencia muestra, valga decir, la veracidad de la Escritura, porque la Escritura afirma que hay vida en el vientre, ¿verdad? Y la ciencia lo afirma, no por conceptos religiosos. Así que esta mentira obviamente no tiene ningún argumento. Otra es que hay solamente dos opciones: el aborto legal o el aborto ilegal o el aborto clandestino. Y obviamente nosotros podemos decir: ¿y por qué no hay una tercera opción? ¿Por qué no se salva las dos vidas? ¿Por qué no defendemos el derecho? Pueden ser dos mujeres las que están ahí, porque ese feto, ese bebé, puede ser una mujer también. Entonces, defendiendo una mujer, pero se está matando a otra mujer. Entonces, obviamente ellos dan estas dos opciones, pero podemos decir: no hay dos opciones, hay tres opciones, y es salvar las dos vidas. Y finalmente, como les decía, ellos dicen: el aborto es gratis, pero nada en esta vida es gratis. ¿De dónde sale? Por ejemplo, si en Colombia legalizan el tema del aborto, todos los recursos que administra la nación, que administran los municipios y todo eso no son recursos de ellos, es recurso de todos, ¿verdad? En este caso de todos los colombianos. Entonces existen muchos más argumentos, y sin el hecho de ser exhaustivos aquí, queremos simplemente poner este punto de vista para decir: no venimos aquí a hablar netamente de religión, entre comillas. Queremos ahora pasar a dar el sustento bíblico. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Pero es necesario que la iglesia esté entendida en esto. No vamos a decir: no, simplemente la Biblia dice que esto está mal. No, debemos entender por qué está mal, ¿vale? Porque si nosotros entendemos esa realidad, vamos a saber cómo pedirle al Señor, vamos a entender cómo orar al Padre. Y vuelvo y digo, para 2021 este es un tema que realmente va a estar, un tema de debate aquí en Colombia. Entonces debemos nosotros realmente mirar. La Corte Constitucional debe analizar este tema en 2021, porque la presión para esto es bastante. Así que, Pastor Andrés, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este tema? Claro que sí, pastor. Y antes de entrar con este segundo punto, quiero corroborar lo que el pastor Edwin estaba diciendo. Y es que nosotros, como pueblo de Dios, todas las cosas que hacemos y lo que profesamos está basado en lo que dice la palabra, en lo que dice la Biblia, y es nuestro canon,
¿sí? Es lo que rige nuestras decisiones, lo que rige nuestra conducta, ¿ya? Pero no podemos nosotros ser ajenos de que allá afuera, cuando hablo de allá afuera, estoy hablando de una sociedad que no es temerosa de Dios, Así de es. una sociedad que mira la Biblia como un libro más, no como palabra de Dios, como lo vemos nosotros. Hay una sociedad que simple y sencillamente el cristianismo, el evangelio de Jesucristo es igual a las palabras de Buda, a las palabras de Alá y a todos estos libros que las diferentes religiones, creencias adoptan como ese manual de vida. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros, primero, no descuidemos la palabra de Dios? No descuidemos el estar estudiando, escudriñando la palabra de Dios, pero que también no dejemos a un lado el conocer lo que está pasando en nuestra sociedad, el conocer las leyes, el saber de que hay una constitución política, Amén. el saber de que tenemos más de 200 senadores en nuestro país que constantemente están creando leyes y que tienen la autoridad porque nosotros como pueblo los hemos colocado allá para que creen leyes, y muchas de esas leyes están yendo en contra de lo que nosotros amamos, como es la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante lo que el pastor Edwin estaba diciendo, esos puntos científicos, esos puntos de vista no precisamente cristianos, no precisamente bíblicos, que los vamos a estar tocando ahora, pero que nosotros, para cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a refutar, ¿sí?, este punto del aborto, de que no estamos a favor del aborto, no hablemos solamente con la palabra, que es nuestro manual de vida, sino que también podamos hablarle a gente que no tiene la intención de aplicar la Biblia sobre su vida porque no creen en las cosas del Señor, pero que entonces también constitucionalmente podamos también refutar. Entonces, repito, para corroborar la importancia de conocer estas cosas, porque nosotros como pueblo de Dios a veces decimos, si no me está hablando de la Biblia, si no me está hablando de esto, yo no le presto atención, ¿sí? Y tenemos que estar ahí. Una cosa muy diferente es que yo haga las cosas que me dice la sociedad, ¿sí? Así es. Entonces yo tengo que prestar atención. No, eso no va acorde a lo que dice la palabra. Entonces por eso es importante que nosotros entremos a este segundo punto, y es ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Ya? Y cuando usted y yo vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos encontramos con un mandamiento. Ahí en Éxodo capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en el versículo 13 es puntual el mandato: no matarás. ¿Sí? Así y como es. decía el pastor Edwin, el aborto no es la interrupción, no, es la aniquilación de una gestación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no continúa el embarazo. El bebé es sacado a pedazos, ¿sí?, destrozado. En ocasiones se le aplica una vacuna, una inyección, y esa inyección es un veneno que lo mata y después con unas pinzas lo saca. En ocasiones lo sacan como con una aspiradora y lo sacan por pedazos al bebé. Entonces, ¿por qué hablamos de una interrupción? Cuando no es una interrupción, es la aniquilación total. Entonces, la Biblia dice, no matarás. Desde todos los puntos de vista, no matarás. Estamos hablando en este punto, valga la redundancia, del aborto como tal. Y el aborto es un asesinato. Y Dios no acepta el asesinato. Dios dice, no matarás. Ahora, Proverbios capítulo 6, versículo 16, pastor Edwin, y todos los que nos están viendo, dice ese versículo 16, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos que derraman sangre inocente son aborrecidas por Dios, son abominación ante Dios, las manos que derraman sangre inocente. Ahora yo pregunto, pastor Edwin, y a todos los que nos están viendo, ¿un bebé que es sacado de su vientre es inocente?
Totalmente. Totalmente. ¿Qué maldad hay ahí? ¿Qué perversidad hay ahí? Y escuchaba precisamente en esta semana a un médico de la República de Argentina que se levantaba a decir en una plaza pública en contra del aborto, y él decía: yo como médico, juntamente con los colegas con los que estamos en este momento, nosotros hicimos un voto, un juramento como médicos al momento de recibir nuestra credencial que nos certificaba como médicos, de todo nuestro ejercicio hacerlo en el bien de preservar la vida, de cuidar la vida. Entonces, ¿por qué nos están estableciendo leyes para que yo acabe contra la vida? Se están yendo en contra de mi moral, de mi ética profesional, decía este médico. Y es que es tan tremendo, Pastor Andrés, porque prácticamente a través de una ley, a través de un decreto, obligan a estos médicos a matar. Y qué terrible, se convierten en asesinos, o sea, están obligados a asesinar. Claro. Y si no, pierden su tarjeta profesional, pueden ir hasta la cárcel, ¿ya? Y aquí bíblicamente dice que aquellas manos que derraman sangre inocente son abominables ante los ojos de Dios. Y no solamente ahora en el punto de los médicos, no solamente en el punto de aquellas madres que conscientemente lo hacen, sino también esos padres, ¿sí? Porque el padre también tiene que ver con esa decisión. Así es. ¿Sí? No es solamente, y la mujer va a decir, es que es mi cuerpo, sí, pero el cuerpo que se está formando, y somos reiterativos en ello, dentro de ella, también tiene parte de un hombre. Así es. ¿Sí? Entonces, mire también, Pastor Edwin, donde nos podemos ir yendo, ¿sí? De que no es solamente de ella, ya no le pertenece solamente a ella, sino que también hace, el ADN tiene tanto del papá como de la mamá. Así es. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Y para concluir, Génesis capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Génesis capítulo 4. Para que entendamos el gran problema en el que se mete tanto una nación que aprueba el aborto como aquella persona que aborta, que lo hace. Y decía el pastor Edwin, no estamos señalando, juzgando, mucho menos acusando a aquellas mujeres que lo hacen. No, estamos ilustrando, estamos exponiendo lo que dice la palabra, porque cada uno de nosotros somos libres de tomar las decisiones. Así es. Pero de pronto, o no de pronto, cuando usted y yo se nos es revelada esta verdad, entonces vamos a tomar decisiones de una manera diferente. Y oramos para que este programa, este tema que estamos tocando, llegue y sea revelado a cada mujer que a lo mejor puede estar pensando en tomar una decisión de esas. ¿Sí? Dice la palabra, Génesis capítulo 4, versículo 9, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire, prestemos atención a esto. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra uno es testigo de toda la sangre que ha sido derramada, de esa sangre inocente. Y esa sangre clama a Dios por justicia. Y Dios es un Dios justo. Y justicia significa que a cada quien se le da lo que le corresponde. Y entonces si una nación como Colombia llega a aprobar en sus leyes, con sus mandatos, llega a aprobar el aborto, inmediatamente se va a disparar una cantidad de suicidios, mucho más de lo que ha sufrido nuestra tierra, mucho más de lo que nosotros como colombianos hemos sufrido. Y entonces esa sangre que es derramada sobre la tierra va a empezar a pedir justicia, va a empezar a decir, necesito que se me haga justicia porque he sido derramada en esta tierra. Y entonces viene juicio sobre la nación, entonces vienen plagas, entonces vienen cosas terribles. ¿Por qué?
porque la paga del pecado es la muerte. Tanto para una nación, Pastor Edwin, como para aquellas personas que acceden a matar a sus hijos. Porque esa es la realidad. No podemos maquillar las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? ¿Qué hacemos frente a esta situación, Pastor Edwin? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos quedamos simplemente mirando a ver Dios qué hará? A ver el Señor qué hará. Dios tiene el control de todo, pero Dios a la iglesia le ha dado autoridad. Amén. Ustedes y yo somos personas de autoridad. Así es. Todo lo que ocurre es espiritual. Quien está detrás de la ONU, de la OEA, de todas estas organizaciones que están en pro de, son las tinieblas. Son espíritus que vienen con el objetivo de matar, de robar y destruir. Destruir un bebé que es un propósito de Dios. Un bebé que puede tener el diseño sagrado para venir a transformar una nación, para venir a transformar una generación. Entonces viene a matar. Y esos ejemplos los encontramos también en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces todo es espiritual. Por ende, la iglesia necesitamos levantarnos, necesitamos Amén. Despertar, Amén. Necesitamos empezar a clamar, primero a Dios por misericordia, pedirle a Dios perdón por tanta sangre que ha sido y está siendo derramada sobre nuestra tierra. Pedir a Dios que tenga perdón. Segundo, pedir a Dios que por favor guarde a Colombia de llegar a establecer leyes que aprueben el asesinato con nombre de aborto. Necesitamos hacerlo, orar, levantarnos en guerra espiritual, en hacerlo, pastor. Amén. Necesitamos dejar de dormir tanto, necesitamos dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos y empezar a preocuparnos por hacer lo que Dios demanda a la iglesia, que es ser luz en medio de tanta oscuridad, que es ser sal en medio de tanto desorden, que es poder llegar a ser testigos, como dice la palabra, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, ser testigos de Cristo, del poder del Señor. Entonces, cuando recibimos poder, es poder ayudar a restaurar, poder dar Amén. Un consejo, poder levantar a aquel que está caído, poder direccionar a aquella joven que no sabe qué hacer porque sin tenerlo planificado quedó embarazada. Entonces, que se encuentre con una iglesia que no juzga, que no señala, que no condena, sino con una iglesia que extiende la mano, con una iglesia que aconseja y que puede establecer una visión, ayudarle a establecer una visión a esta persona, una salida, porque muchas mujeres toman esta decisión, Pastor Edwin, porque no saben qué hacer, porque creen que la vida se les acabó, porque creen que ahí se terminaron los sueños. Y déjeme decirle, porque tengo experiencia en mi casa, ¿sí?, que los sueños ahí sí son interrumpidos por un embarazo, son interrumpidos los sueños, mas no son aniquilados, son acabados. Aquella mujer que por no tener una planificación queda embarazada, sus sueños pueden ser interrumpidos, repito, pero no se acaban. Cuando hay mujeres, como sé que las hay, como cada mujer lo es, pero hay una mujer que se levanta a hacerle, que deja de lamentarse, que deja de estar triste, que deja de estar dándose golpes de pecho. Entonces, mujeres, muchas de ustedes han tenido que interrumpir sus sueños y muchas de ustedes han podido después de un cierto tiempo cumplir sus sueños y gloria a Dios por ello. Por ende, ustedes necesitan ser ese punto de referencia para muchas otras, de dar un consejo, decirle, se puede, hay que hacerlo. Y no hay nada más extraordinario, porque he tenido la oportunidad de hablar con mujeres que han pasado por estas situaciones y decir, fue duro, pero fue la mejor decisión que pude tomar, el ser mamá. Y se convierte ese bebé en un motor, en una inspiración para salir adelante. Entonces, iglesia, terminamos con esto, y es una de las maneras, aparte de orar, de clamar al Señor, de ser luz, una de las maneras que nosotros podemos levantar nuestra voz de protesta
frente a todo este asunto, toda esta problemática que está viviendo esta sociedad, es guardando y blindando nuestra casa, protegiendo nuestra casa, ser esos hombres y esas mujeres de carácter, como madre, como padre, que blindamos nuestros hijos. Que nuestros hijos se levanten, uno, con un temor hacia Dios, con una reverencia hacia Dios, con un respeto hacia Dios, porque Dios es 100% vida, Jesucristo es vida. Amén, amén. Jesucristo no es muerte, Dios no es muerte, Jesucristo es vida. Entonces que nuestros hijos entiendan el valor de la vida, por ende que amen a Dios, que es la vida, repito, pero que al mismo tiempo se amen a sí mismos, se valoren a sí mismos, sobre todo los que tenemos la bendición de tener mujeres, hijas mujeres, de que se amen, de que se valoren. Y aquí hablo a los padres, a los hombres que somos padres, que necesitamos dar seguridad a nuestras hijas, que necesitamos nosotros consentirlas, amarlas, que ellas se sientan valoradas, que ellas entiendan lo importantes que son. Y eso se lo ministramos nosotros los padres, ¿dónde? Ahí en el hogar, ahí en la casa. Nosotros como iglesia hacemos muchas cosas, pero nunca como iglesia podremos hacer lo que un padre o una madre puede y debe hacer, que es generar eso. Entonces, blindemos nuestra casa, blindemos nuestros hijos, que nuestros hijos se levanten con unos principios íntegros, con una moral íntegra. Que nuestros hijos cuando estén en la universidad, cuando estén ya en su etapa de juventud, ellos se van a encontrar con una sociedad que cada día va a ser más anti Dios, que va a ir más en contra de las cosas de Dios. Pero entonces que nuestros hijos estén tan impregnados de nuestro Señor, estén tan impregnados de la palabra, no de una manera religiosa, sino de una manera viva, real, que nuestros hijos tengan el carácter. No repito de irse a pelear allá contra la sociedad, sino de sostenerse, porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Que tengamos hijos, que tengamos una generación, esta generación de jóvenes que está en la iglesia, sea una generación de jóvenes de carácter, que se sostenga ante la sutileza del mundo, esa sutileza que viene a engañar y que viene a camuflada de cosas destructivas. Entonces, Pastor Edwin, lo que dice la Biblia es 100% vida. Amén. Dios es 100% vida y siempre tiene cosas nuevas y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo hablo para aquellas personas que tienen ese concepto de por quedar embarazados se acabó el futuro, ya no hay nada que hacer. No, Dios tiene la capacidad de hacerlo siempre nuevo. Y como iglesia necesitamos despertar, como iglesia necesitamos estar avivados, pedirle a Dios que cada día nos llene más de Él. Amén. Para que podamos tener decisiones correctas. Amén. Amén. Pastor Edwin, estamos concluyendo y pues no sé si su merced quiera terminar con algo, concluir en algo lo que hemos estado hablando. Claro que sí. Aprovechar este espacio para enviar un mensaje a quien me pueda escuchar. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Padres, la enseñanza académica, amén, que la aprendan en los colegios, en las universidades, pero no delegue la educación a personas extrañas. Nosotros como padres somos los que educamos a nuestros hijos. El que usted enseñe, como decía el pastor Andrés, las bases morales, los principios, el temor del Señor, nos corresponde a nosotros. No le deleguemos eso a las instituciones, ni siquiera a la iglesia. Usted, como padre, como madre, tiene la responsabilidad de ello, y esta es la mejor oposición que le podemos hacer a estas fuerzas antagonistas, ¿verdad? Que quieren venir en contra de la vida, que quieren venir a asesinar, a matar. Por favor, levantémonos, que nuestra familia entienda quiénes somos y para qué hemos venido a este mundo. Tú y yo tenemos vida, pero no porque la generamos nosotros, porque el Dios de la vida fue quien nos la dio. Y un día vamos a ir a dar cuentas. Sabemos que a veces hay leyes que aprueban y que quizá no podemos tener incidencia ahí, pero debemos orar, debemos clamar. Y yo no sé,
Yo le digo hoy a las personas que están en autoridad, a los 9 magistrados que quizá tienen el tema para 2021, donde también hay mujeres y van a decidir y deben decidir, que por favor no lo hagan. La maldición que viene no es solamente para la casa, es para la nación, es para toda una generación. Dios es justo y la justicia de Dios va a reclamar eso. Por favor, no cometamos esos errores. Me duele, Pastor Andrés, que no consideremos la vida. Si nosotros venimos desde allá, ¿cómo es que tenemos la autoridad para decir sí, muerte o vida? ¿Cómo es que podemos tener esa autoridad? Entonces, a la persona que tenga decisión, a usted que puede decidir sobre su hijo, si está en el vientre, por favor, no lo haga. Dios es todopoderoso y en Él tenemos la solución a todas las cosas. No nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular, no nos dejemos amedrentar por nada. Porque el diablo no tiene más poder, el odio no tiene más poder. Estas campañas de odio a veces contra los cristianos no tienen poder. Nuestra guerra no es con la gente. Tenemos una guerra y es con las tinieblas, pero esto se trata de resistir, pero se trata de pararnos en la raya con valentía y proclamar lo que debemos proclamar, pero sobre todo viviendo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Es tiempo, iglesia. El Señor nos ha dado las llaves de los cielos. El Señor nos ha permitido que tengamos autoridad, pero utilicemos esa autoridad no solamente para nuestros beneficios personales. Esa autoridad que tiene la iglesia es para impactar a esta generación. Amén. Y bendecimos a Colombia. Amén. Declaramos palabra de vida. Amén. Sobre esta nación, sobre todo este territorio, los 32 departamentos de nuestra nación, y declaramos una nación provida en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que los planes que tienes para esta nación son planes de bien y no de mal, y te damos gracias, Señor, porque eres tú quien tiene fijado tus ojos aquí. Eres tú, Padre mío. Te pedimos, Señor, que por favor no tengas en cuenta el pecado de nuestra generación, Señor. Que tú traigas temor de ti sobre las personas que quieren tomar esta decisión, que pelean, que ignorantemente no conocen las consecuencias de todo esto. Pero, Padre, pon el temor en los magistrados, en la Corte Constitucional, en los congresistas, Señor, para que estas leyes no tengan espacio, para que nunca se aprueben. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios, Señor. Así es. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Les pedimos el favor de que multiplique este video, copie el link y colóquelo ahí en el muro de su Facebook. Envíe el link por todas las cadenas de WhatsApp que tiene, para que muchas personas puedan ser bendecidas a través de este programa, porque sabemos que este programa es de bendición, porque hemos estado hablando lo que Dios ha estado direccionando para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias, y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del precioso Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Feliz noche.